continuación se presenta el cuadro resultante del cálculo de todos estos valores. Listo. Entonces, hacemos el reemplazo de los valores para un primer caso y para los demás simplemente presentamos el cuadro con todos los valores. ¿Correcto? No tenemos que estar reemplazando para todos los bienes, así como estamos viendo en la presentación. ¿Sí? Entonces, continuamos y ahora decimos, vamos a calcular el valor del precio base de esa misma camioneta para un proceso de subasta. Si eso es el caso, entonces lo que vamos a tener es que vamos a usar la tercera fórmula. La tercera fórmula me ayuda precisamente a corregir cualquier tipo de error que haya podido haber cometido hasta ahora, con las dos fórmulas al inicio y la primera y la segunda, y a lo mejor, como les comentaba, tenemos 10 tasadores y cada tasador ha obtenido un valor diferente. Con esta tercera fórmula lo que hacemos es buscar el precio de equilibrio, ¿cierto? Y en ese sentido ajustamos nuestro valor que hemos calculado, nuestro valor residual, perdón, nuestro valor de reposición, y vamos a obtener el valor de mercado. Tenemos entonces que nuestra fórmula la vamos a reemplazar de esta forma. Lo primero que tenemos que saber es un precio de mercado que le he puesto yo aquí como PM. El precio de mercado no es otra cosa que ir al mercado y ver ese vehículo que yo tengo con 5 años de uso, cuánto cuesta un vehículo en esas condiciones, un vehículo de segunda. Entonces buscaré pues en esas casas comerciales que no venden vehículos nuevos sino de segunda, y buscaré el precio para ese vehículo, para un vehículo semejante, misma marca, mismo modelo, y cuánto es su precio de mercado. Para el caso me están diciendo, a la derecha estoy poniendo $6,000, ¿correcto? Esos $6,000, ¿cómo lo uso? Entonces, a la misma fórmula, a la tercera fórmula, simplemente estoy despejando el factor de mercado, el FM. Si ustedes despejan el FM, van a tener al valor BR al valor BC entre el valor BR, ¿correcto? Pero en este caso, el BC lo voy a reemplazar por precio de mercado. El BC lo voy a llamar temporalmente precio de mercado, y ese es el valor que hemos buscado en los proveedores que venden carros de segunda. Bien, reemplazo entonces, en lugar de PM pongo 6,000, y el valor de reposición, el BR, es el que he hallado con la fórmula anterior. ¿Cuál es ese? Los 7,980 como BR, como valor de reposición. Eso los llevo a la tercera fórmula y obtengo 0,75 cuando divido. Bueno, ahora entonces ya tengo mi factor de mercado y aplico directamente la fórmula. ¿Cómo es eso? Entonces, lo que dice, mi valor comercial es igual al BR, al valor de reposición. ¿Cuánto era? 7,980 por mi factor de mercado, que ya calculé y que era 0,75. Multiplico esas dos cantidades y me da 5,985. Verás entonces que mi valor comercial está cerca de los 6,000. ¿Qué eran los 6,000?
que antes habíamos previsto. Cuando salimos al mercado, habíamos previsto como precio de mercado 6.000, es decir, el comercializador de vehículos de segunda vende ese mismo tipo de vehículo a $6.000, pero no es los 7.980 que yo había calculado, ¿ah? No, es más barato. Entonces, mis 7.980, como habíamos calculado, hay que bajarlo. ¿Hay que bajarlo hasta cuánto? Hasta los 6.000. Los 6.000 es mi punto de equilibrio. Y entonces, mira lo que sale. Mi valor comercial es 5.985, aproximadamente los 6.000. O sea, los 7.980, al haberlo multiplicado por el factor de mercado, hemos ajustado para que salga aproximadamente mi precio de mercado. Ese va a ser mi valor comercial. Ese entonces es mi precio base. Y una vez, ojo que esto está en dólares, una vez que yo haga mi conversión, voy a tener mi precio en soles. Y listo. Si yo estoy haciendo mi convocatoria para mi subasta, diré, para este vehículo de 5 años de uso, mi precio de base es los 5.985. ¿Preguntas hasta ahí? Ingeniero, disculpe, no se ve tan difícil, también personal de patrimonio lo puede realizar, ¿verdad? Si, por ejemplo, por lo general siempre requieren un tasador, pero no lo veo tan difícil. No, no es tan difícil. Mira, tú reemplazas cantidades y listo. Aquí no nos hemos ensuciado de grasa las manos, hemos ido con vestido, con terno al trabajo y mira, estamos resolviendo el tema. Estamos poniendo valor a un vehículo sin necesidad de abrir puertas, de abrir capó, mirar motor. Esa parte ya la dejamos a lo mejor al área de servicios generales para que revisen, ¿no es cierto?, qué tiene, qué no tiene, tiene frenos, cómo los tiene luces, están bien funcionando su sistema de luces, etcétera, etcétera. Eso va a ser en la ficha técnica. Pero el tema de la tasación expresamente obedece a resolver este ejercicio con 3 fórmulas directas. ¿Que lo puede hacer patrimonio? Claro que lo puede hacer. Está autorizado, es más, la directiva lo autoriza. Pero si tú crees que no es mi competencia, bueno, que la entidad contrate a un tasador, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí, dime. Con referencia al valor que se ha encontrado del precio base, tomó en cuenta el valor de mercado, pero también habría que considerar el kilometraje del vehículo y el estado en que se encuentra, porque mayormente cuando nosotros sacamos bienes a remate como un automóvil de instituciones públicas, este automóvil, si bien es cierto, tiene un mantenimiento continuo, pero el kilometraje y el kilometraje que nosotros le damos o el trato que nosotros le damos a veces es más frecuente que aquel que está en el mercado. Bueno, podría ser, pero yo me limito, mira, yo me limito a lo que dice el Reglamento Nacional de Tasación. El reglamento no dice, ten en cuenta el kilometraje, si es más o es menos. A lo mejor ahí sirva para redondear a lo mejor puntos decimales, ¿no es cierto? En vez de 5.985 le pongo 5.980 y digo, sí, pues por ese kilometraje le estoy descontando ese .005, porque claro, es mi criterio, pero lo tengo que poner en mi informe técnico. Sí, es posible que eso lo consideres, lo contemples dentro de tu informe técnico. Claro, de manera que este valor, el precio base, sea más atractivo. A lo mejor poniendo 5.985 no vengan a mi subasta y lo bajo con este .05 y ya sea más atractivo para quien esté interesado. Porque recordemos que el valor de 5.980, por ejemplo, si queda ahí, sería mucho menos que los 6.000 que lo venden afuera en el mercado, ¿cierto? Por la experiencia que tengo y he hecho algunos remates, a veces
a veces cuando uno lo pone casi comparado, cuando uno lo hace con la fórmula, que estamos facultados, como bien lo dice, a veces, como es muy estricta la fórmula, a veces la subasta, o sea, el precio que nosotros ponemos como base no es muy atractiva, porque Por eso, no es muy atractiva, por eso que a veces es más recomendable considerar para efectos de remate un tasador que él a lo menos va a tener en cuenta no solamente la fórmula, sino ujú, va a ver el estado del vehículo y en qué condiciones se encuentra, ¿no? claro, Me claro. parece, ¿no? Porque si No, 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 sí, está bien. cuando sale al mercado, cuando salimos con esas bases y con ese precio, el martillero ni siquiera se va a querer aventar porque el precio está muy alto. No, es que tú tienes este precio de 5.985 que es el ajustado, ¿no es cierto? Que es el de la venta. Y tú tienes el primer valor, que es el BR, que es el valor de reposición que habíamos calculado, que está obviamente casi por los 8.000 soles. Ujú. Obviamente, si yo convoco mi primera subasta a 8.000 dólares, o sea, nadie va a venir porque todo el mundo afuera, el precio de mercado, yo he visto que en segunda es 6.000. Entonces nadie va a venir a mi subasta porque está sobrevaluado. Pero si yo me ajusto a lo que realmente dice el mercado y no sesgo eso, entonces voy a tener datos reales donde quien sepa, porque el que está interesado en comprar, ya seguro se averiguó por donde sea cuánto le cuesta un vehículo de esas características. Y Ujú. de hecho yo considero que sí, pues estaría más o menos en el valor de mercado. Ahora, que le podemos bajar un poquito, sí, con las consideraciones que te digo. Si tú me dices kilometraje también es un tema que deberíamos considerar, sí, es posible, pero en el reglamento no lo menciona, o Claro, sea, no es parte de la fórmula, claro, por eso le y decía, esos ajustes serían pertinentes, pero ya en los datos finales, ¿no? Como te digo, un, claro. un, un céntimo, un Sí, redondeo, sí etcétera. lo entiendo, pero volviendo al caso entre que lo hagamos nosotros que estamos facultados y que estamos normados, pero el tasador, como le digo, a veces evalúa eso, o sea, evalúa Ujú. hasta incluso la lata del vehículo, o sea, si está chocado o no está chocado. Por eso también esos valores bajan, ¿ah? Eso el precio Ahora, lo acaba bajaría, así es. Ujú. claro, pero tú tienes esa posibilidad de ajuste aquí en la obsolescencia técnica. Recordarás, ¿no es cierto? Sí, 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 En sí. el Ujú. OT, en el OT ya le hemos descontado y si tú gustas, allí como parte de eso, puedes considerar ese tema, ¿no es cierto? Del kilometraje. Y ahí Ya eso me va habíamos, a ayudar. ya claro, en vez de 80%, a lo mejor por kilometraje está en 60%. Ya, Entonces, ya. ya no sería el descuento del 20%, sino del 40%. Ah, Y perfecto, eso eso sí, ayudaría a bajar el precio. súper Son interesante. Así. consideraciones que sí serían pertinentes, pero como te digo, textualmente en el reglamento no se menciona. De la experiencia, como tú dices, sí, pues cabría a lo mejor considerarlas, ¿no? Ya, profesor, muchas gracias, gracias. Ok, bien. Entonces ahora vamos a abordar el tema de la segunda fórmula, que es más sencilla todavía y que es para bienes menos complejos como un vehículo, ¿no es cierto? Como maquinaria y equipo, muebles y enseres. En este caso, queremos un proceso de saneamiento, se requiere encontrar el valor comercial de un escritorio, pero eso puede ser pues un escritorio, puede ser un proyector, una carpeta, puede ser una laptop, puede ser una mesa, una silla. Entonces, cosas que siempre usamos y que no necesariamente son complejas, ¿no es cierto? En este caso vamos a hacerlo con un escritorio y entonces vamos a calcular la fórmula, que es BC igual al valor similar nuevo por un factor de depreciación. El factor de depreciación ya me lo dan en la tablita del reglamento, cuando está nuevo, bueno, regular, malo, muy malo,
Y para el caso, pues aparentemente el escritorio está bueno, como se dice al pie de la imagen. Si está bueno, entonces me voy a la tablita del reglamento y ese es un valor que está entre 0,9 y 0,51. Bueno, habrán, dependiendo de los criterios, más bueno o menos bueno, y en este caso se está considerando un 0,70, que es un valor medio de ese rango. 0,70, entonces está bueno, multiplico, busco el valor similar nuevo. ¿Qué era el valor similar nuevo? El valor que me vende el fabricante, el importador, el que fabrica, el que comercializa el bien nuevo. En ese caso, un escritorio de ese tipo me dicen que cuesta 500 soles. Multiplico 500 por 0,70, el valor me sale a 350. Si estoy saneando un mueble de estas características, que alguien lo donó y que no me dio su valor, que simplemente lo dejaron ahí, y listo, estoy saneándolo y considero ese valor para incorporarlo al registro. ¿Que es difícil? No. Esta es la más fácil todavía. O sea, considera siquiera tasar muebles y enseres, ¿no es cierto? Ahora, si tú me dices, bueno, pero me van a mandar a tasar una máquina de hemodiálisis, a lo mejor, pues ahí yo ponga peros porque yo no conozca nada, pues, ¿no? De cómo funciona siquiera la máquina. O si me dicen que vaya a hacer un tomógrafo axial computarizado, a lo mejor, pues, ¿no? Pero si se trata de mobiliario, un escritorio, una silla, una mesa, un estante, cosas que por simple observación, como verás, solamente tienes que saber si el bien está nuevo, bueno, regular, malo, o está muy malo. Muy malo se considera ya a la chatarra. Y entonces, si está chatarra, pues será pues el valor según ese rango en 0,01, ¿no? Porque ya no tiene ningún tipo de reparación. Listo. Entonces, así de sencillo, habré conseguido el valor. Si yo deseo conocer el valor del precio base de ese mismo escritorio, pero ya un poco deteriorado, entonces quiero venderlo por subasta restringida. Entonces, si el bien no está necesariamente en buenas condiciones, entonces tendré en cuenta eso, ¿no es cierto? Bien, si yo quiero, por ejemplo, vender un vehículo, un escritorio que ya está en regular estado, no es como el caso anterior, ¿no es cierto? Estaba bueno, ahora está regular. Me voy a mi tableta y ahí busco regular. A regular es un dato que yo necesito determinar entre 0,5 y 0,21. Tú puedes poner 0,48, 0,40, 0,30, 0,25, cualquier valor en este rango, dependiendo, pues, ¿no es cierto? Más a la derecha, más deficiente, más a la izquierda, en mejor estado. Y aquí, para el ejercicio, estamos considerando un 0,25. Bien. Multiplicamos esos 500 que cuesta un escritorio de ese tipo y me da 125. Con eso yo tengo mi valor de mi precio base. Ahora, yo también podría obtener eso ajustándolo al mercado, ¿no es cierto? Imagina que esto está regular, pero ya está más deteriorado. Entonces, busco en el mercado cuánto me lo podrían comprar o a cuánto están vendiendo ese bien. Así como está más o menos, mira, acá yo le he hecho unas rayas así como para decir que no está bien el bien, que está rayado, que está deteriorado, que tiene algún uso, ¿no es cierto? No está bueno, pero está regular, se puede usar. Bueno,
si fuese ese el caso, entonces mi valor comercial lo haré en función de mi precio de mercado. Otra vez, el BC se lo reemplazo como precio de mercado. Despejo el factor de mercado y va a ser a mi precio de mercado entre mi valor, mi BR, mi valor de reposición. Reemplazo valores y en el mercado me dicen que el precio de mercado está a 100 soles. He buscado entre gente que vende ese bien y he comprobado de que bienes de ese tipo, en esas condiciones, lo venden a 100 soles. ¿Cuánto costaba? 500 soles, ¿no es cierto? Pero en esa situación lo venden a 100 soles. Y mi BR ya había sido calculado, había sido 125, ¿no es cierto? Divido y me sale mi factor de mercado 0,80. El valor comercial, entonces, ahora aplico directamente mi fórmula, mi valor comercial es igual a mi BR, que es 125, y de lo que he calculado mi 0,80. Multiplico y mira, me sale mi valor comercial 100. O sea, estoy justificando para cualquier evaluación de mi tasación que el valor comercial que yo estoy entregando como precio de tasación o precio base se ajusta al mercado. Porque el precio de mercado era 100 y yo estoy calculando mi valor comercial en 100 soles. ¿Cuánto me salió inicialmente? 125, muy caro, nadie venía, no que nadie me compraba. Lo estoy bajando en 0,80 y o multiplicando por el factor 0,80 y me está saliendo a 100 soles. Estoy reduciendo 25 soles. ¿Listo? Y con ese valor voy a mi venta, a mi subasta restringida, que es lo que estoy buscando. Bien, el reglamento también me permite hallar valores para la tasación de la chatarra. Entonces, cuando yo quiero tasar chatarra, simplemente uso la fórmula que está en amarillo. Mi valor comercial es igual al peso por kilogramo por el valor unitario comercial, que es soles por kilogramo, por un factor de ajuste. ¿Correcto? Si yo uso eso, entonces voy a obtener el valor comercial ¿de qué? De la chatarra. ¿Cuándo qué? Cuando yo conozca el peso. Entonces, una forma de conocer el peso es llenarlo en la tolva de un camión, ir a la balanza de plataforma, tasar el camión, quitarle el peso de tara y, en efecto, ver cuánto pesa la chatarra. Ojo que hay un factor de ajuste, ¿eh? Porque de todos los bienes que subas al camión, todo va a ser fierro. Si es fierro, mi factor de ajuste va a ser 1. Pero si no todo es fierro, o sea, si estoy considerando, por ejemplo, carpetas, si las carpetas tienen su tablero y su asiento, y eso no es fierro, ¿cierto? Tengo que hacer un ajuste ahí para quitar el peso de eso, porque no todo es fierro. Entonces, tengo que tener en cuenta eso, y entonces mi valor comercial también puede ser, sin saber el peso, ser igual al valor similar nuevo por un factor de depreciación por un factor de mercado. Esto es cuando yo no conozca el peso, o sea, me sea imposible buscar una balanza, a lo mejor pueda pesar bien por bien y sumar el peso de todos, ¿no? A lo mejor, con una balanza pequeña. Pero si en general yo no conozco, puedo ver la tasación de bien por bien y después sumo esos precios y me da el precio del lote, el precio comercial de ese lote. Bueno, podría proceder así. Imaginemos este de aquí, ¿no es cierto? Mira tú, ahí tienes un sillón metálico, ¿cierto? Ese sillón metálico tiene la estructura de metal, incluso el respaldar es metálico, y no el tablero así de donde es el asiento. Porque por la imagen vemos que son maderitas. Bueno, entonces calculo mi valor comercial es el valor similar nuevo. He encontrado que similar nuevo están vendiendo en 300 soles ese sillón.
El estado es muy malo, porque de hecho se ve que está oxidado. ¿Se ve? Entonces está muy malo. Estoy tasando chatarra. Entendiendo que esto es chatarra, entonces busco un valor adecuado y es muy malo. Ya habíamos visto para la chatarra un valor entre 0.9 y 0.1, para el ejercicio 0.05. Multiplico eso y me da un valor de 15 soles. ¿Listo? 15 soles. Como lo quiero para la venta, entonces mi valor comercial, calculo primero mi factor de mercado, ¿no es cierto? Mi factor de mercado es al BC entre el BR. Pero el BC lo convierto en precio de mercado temporalmente. Y el precio de mercado, he buscado el precio de mercado, y entre los chatarreros me dicen, mira, yo te compro ese sillón en 9 soles. Ah, entonces, pero yo había calculado 15, ¿no? Entonces hago esa división para hallar mi factor de mercado. Mi precio de mercado, 9 entre 15. Y eso sale 0.60. Si yo aplico directamente la fórmula, mi valor comercial entonces es mi valor de reposición, mi BR 15 soles, por el factor de mercado que he calculado 0.60, y me sale 9 soles. Sí, pues estoy ajustando al precio de mercado, mira. Estoy justificando que mi cálculo es el adecuado, que no está sobrevaluado y que no está subvaluado, de manera que en una eventual verificación del órgano de control, no digan que estoy haciendo trampa o que estoy favoreciendo a alguien. Simplemente me estoy ajustando al Reglamento Nacional de Tasaciones. Entonces, no hay observación y estoy en regla. Listo, entonces esos 9 soles va a ser mi precio base. Ojo que de los que costó inicialmente 15 soles, que podría haberlo incorporado a mi alta como saneamiento, pero chatarra ya no se sanea, como verás, simplemente estoy en efecto corroborando mi valor de tasación de esa chatarra para la venta. Eso es si no conocía el peso. Imagínate que sí conoces el peso, que ya habíamos visto eso, ¿no es cierto?, en las fórmulas previas. Entonces, simplemente peso el sillón, y ahí me dice que pesa 25 kilogramos. Mi BUC es 0,4 soles por kilogramo, es lo que he averiguado entre los chatarreros. ¿Cuánto cuesta el kilo de chatarra entre los chatarreros? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Listo? Mi precio de mercado en 9 soles, uso mi fórmula, hallo mi factor de ajuste. Mi factor de ajuste es mi precio de mercado entre el BR, y habíamos visto el 0.60. Mi valor comercial entonces es 25 kilos por 0.4 soles por kilogramo, ¿no es cierto? Y me da 10 soles. A eso le multiplico por mi factor de ajuste, que es 0.60, y me sale mi valor comercial, 9 soles. Aproximado, sí, pues estamos jugando con el precio de mercado. Por eso es que ni nos vamos muy arriba, ni nos vamos muy abajo del precio. Entonces, estamos en lo ideal. Finalmente, podemos también aplicar el reglamento para tasar semovientes. Aquellos que tengan semovientes, pues hay factores en porcentajes cuando se trata pues del cruzamiento de un semoviente, ¿no es cierto? Cuando es puro, cuando es intermedio, cuando es simple el cruce. Cuando tenemos la edad del semoviente, de 2 a 4 años, de 4 a 7 años, más de 7 años. Entonces, factores que tenemos que considerar cuando es reproductor, en el caso de tratarse de vacas lecheras. Entonces, me dice cuál es el factor a considerar, y entonces me da la fórmula, que es el BA, que es el valor del animal, es igual al PB, o PV, que es el
peso vivo en kilogramos, el PK, el precio por kilogramo, por el RC, que es el rendimiento de la carcasa, y por el BO, que es las bonificaciones, que serían los factores que previamente ya vimos y que se irían multiplicando a ello. Y entonces multiplico todos esos factores y me va a dar el precio del animal. En la carcasa, ¿a qué se refiere la carcasa? Ahí está en rojitas. Dice, el valor del vacuno es el resultante del producto del precio vivo del animal en ayunas por el precio promedio del kilo de precio vivo en mercado o camales. La carcasa se refiere al conjunto íntegro sin descuartizar la carne y huesos de la res, vaciado de sus vísceras y órganos internos, torácicos y abdominales. En los vacunos, ovinos, caprinos y llamas no forman parte de la carcasa las cabezas, las patas, las manos y la cola, para tener en cuenta. Ok, señores, ¿consultas hasta ahí? Pasamos, si no, al siguiente tema. Profesor, una consulta. Por referente a los inmuebles, actualmente, o sea, las instituciones cuentan con escritorios, sí, pero los escritorios ya no son ni de metal ni de madera, son de melamine. Y a veces se utilizan también módulos, y los módulos también son de melamine. Lo que pasa es que su vida útil de estos bienes es bien relativa, porque no, cuando por ejemplo tenemos que desmantelar un módulo, no queda el módulo completo ni queda el mueble completo, ¿correcto? Entonces, o bien es cierto, o sea, se malogra un cajón y se deteriora todo el mueble. O sea, es así, es la realidad de las cosas, porque la melamine no tiene una vida continua, sino una vida relativa, y tiene que tener un mantenimiento constante. En este caso, profesor, ¿qué se puede hacer? Porque en realidad cuando se desmontan los módulos o se le da de baja un mueble de melamine, ya queda prácticamente como chatarra. ¿Qué se puede hacer si no se puede considerar? Claro, porque... ¿Todo el conjunto? A veces sí, a veces sí, a veces sí. Porque si se crea todo un sistema de módulos, tenemos que todos están engranados unos con otros, ¿correcto? También hay cajonería, ¿correcto? Bueno, entonces, cuando tú desmontas, queda diferente, no queda armado, ya queda desarmado todo el módulo. Ya mira, ¿no? sí, Entonces, sí en te entiendo. queda como chatarra. Y lamentablemente no se puede rematar más que fierro o chatarra. ¿Y en este caso, ¿qué haríamos con la melamina? La melamina no tiene ni vida útil. Mira, a ver, si tu caso es cómo dispongo de eso, entonces considera eso, que primero que se puede dar de baja, ¿no es cierto? Y vas a decir que es chatarra. Y si es chatarra, lo pones como un lote en venta. Y si tú me dices, nadie viene a comprar eso, bueno, el tema es que convocas tu subasta y declaras desierta. Ahora, como si estamos considerando chatarra, su precio será mínimo, pues. Su precio será 2, 3, 5 soles seguramente por módulo. No lo sé, me imagino. Desde que no tiene mayor uso después, sería eso. Y si eso es así, entonces, ahora, no viene nadie, declaras desierta. Y después la mandas a la destrucción. Ese sería el camino actual. O sea, convocar tu subasta restringida, por el valor mínimo será restringida, no tendrías que contratar a un tasador, lo haces tú porque se trata de chatarra, no tendrías que contratar a un martillero público porque no va a venir por el monto inferior, porque es una subasta restringida por el monto. Entonces, declaras desierta tu subasta y después nadie te obliga a seguir vendiendo. Ahora quedas libre para poder hacer algún otro acto de disposición. Y tu segundo acto de disposición será la destrucción. Listo. Ya, no lo podría incluir bajo ningún término, por ejemplo, dentro de un remate, poner en las bases o también poner como lote bien en calidad de chatarra. No. Claro, por supuesto, sí. No incluirlo como chatarra. Sí. Pero estamos entendiendo que, o sea, de chatarra, los inmuebles, los escritorios en esta condición, los escritorios podríamos
considerarlos como chatarra, los escritorios de madera, que no son de Por metal, eso, no. de madera A ver, por eso, es que si tú me dices que no es chatarra, entonces está más o menos aparentemente bien para ser usado, entonces alguien lo va a querer comprar. Por lo menos pienso que es posible que todavía se venda. Ahora, si tú me dices que al haber desarmado, desmontado todo este módulo se ha hecho chatarra, porque sí, pues es posible que sí, la sí, melamina se rompa, la melamina se deteriore, los tornillos se vayan en un hueco que no atornille nada, ¿no es cierto? Entonces nadie así, va a poder volver a reentornillar eso. Si eso es así, entonces, por más aparente que esté, no vas a poder armarlo, entonces será chatarra, pues. Es cuestión de que tú mismo o el área técnica, con tu asesoramiento, diga que es chatarra. De ya. manera que se venda como chatarra y el precio sea como chatarra. Que lo puedes vender solo, si fuera el único bien, sí, porque El es una contenedor, subasta restringida. Si fuera una subasta pública, lo puedes adjuntar a otro lote, claro, también. ya, ya, o sea que Sumará puede, el precio de esto con el lote, con el resto del lote, ¿no? patrimonio le puede dar de baja en calidad de chatarra, o solamente le doy de baja al bien y después al momento que lo califico, para efectos No, del remate, le digo que es chatarra, porque no le puedo dar de no, baja en calidad de chatarra porque es un escritorio. O sea, lo tengo registrado como escritorio, como un bien escritorio, como un no, módulo. pero es que tienes que ver que el área técnica es quien califique. En general para todos los bienes y para todos los participantes, si van a dar de baja, de preferencia, respáldense del área técnica. El O sea, área técnica bien, tiene a que ver, decir, sí, el bien ya no sirve, claro, el ujú, bien ya no sirve, el bien ya no se puede reparar, es imposible, el bien es RAE, el bien es chatarra, que lo diga el área técnica, de ya, manera que ujú. no sea luego Solamente por simple responsabilidad de observación que ujú. tú estés determinando eso. Ya, Ujú. ok. Gracias, Ok, profesor. ok, bien. Entonces, pasamos, ahí está mi correo, alguien quería mi correo, ahí está, pero ojo que si yo respondo correos es de manera Técnica. no oficial, porque si ustedes van a decirle al mes, Alejandro More me dijo, o sea, ¿y quién es Alejandro More? Le va a decir, ¿no es cierto? Ya fue. Entonces, quien tiene que dar su opinión en realidad es el mes y ya no la SBN. Entonces, si yo los podré conducir, les podré dar alternativas, pero finalmente mi recomendación va a ser eso, una recomendación, no va a ser la última palabra, como que sí la tiene ahora la DGA, ¿no es cierto? La Dirección General de Abastecimiento. Listo. Vamos entonces al tema RAE. ¿Alguien tiene un proceso que esté ejecutando ahora, en estos momentos, el tema RAE? Bueno, si no tienen, en todo caso, sirva para que puedan desarrollarlo y de hecho van a tener que tener un poco de tiempo para poder revisar las normas ahora, ¿no es cierto? Porque ha habido bastante normativa, sobre todo del MINAN, que van a tener que revisar. Entonces, no es que voy a aplicar solamente la directiva SBN y ahí termina el tema. Les debo mencionar en todo caso que para el tema RAE ahora tenemos normas de MINAN y en ese caso vamos a mencionar las algunas. Lo primero entonces que debo mencionar es que ahora tenemos al decreto legislativo 1278.
El decreto legislativo 1278 es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Este decreto legislativo tiene su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 014-2017 MINAN. Particularmente si van a hacer consultas con el MEF, por ahí tuve acceso a este correo, a la mesa de partes @mef.gov.sbn, donde ustedes pueden hacer sus consultas de todo tipo sobre los bienes muebles, ¿no es cierto? Aquí se menciona que hay que usar, hay que remitir el inventario, tenía una fecha de entrega, ¿no es cierto? Y la persona con quien pueden coordinar en la DGA es con Elar Salazar La Rosa, coordinador de gestión de bienes muebles. Bien. Entonces, para el tema RAE, vamos a aplicar la Directiva 03-2013 SBN. Imagínate, data del 2013. También del 2012 ya era el reglamento RAE del MINAN, y que este año prácticamente se ha modificado. Tenemos el decreto legislativo 1278 que te mencionaba, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El decreto supremo 014, que es el reglamento. Ya en el artículo 84 define el régimen especial de gestión de residuos sólidos de bienes priorizados. Dice que va a haber una suerte de priorización en ese caso, y eso hace avisorar que, como esto es del 2017, se venía el reglamento nuevo RAE. Y en efecto, en el 2019, ya el decreto supremo 09-2019 MINAN, es aprobado el régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, hay una norma ya de mayor rango que la directiva SDN. Esto es un decreto supremo, ¿correcto? El decreto supremo norma no solamente... Profesor, disculpe, ¿puede mostrar su diapositiva? No se está visualizando nada. Gracias. A ver, voy a ver. ¿Ahí se visualiza? ¿Me dicen? No, profesor. Ahora. No, sí, igual. ¿Está en negro? ¿Blanco? Sí, está en negro. Se ve su pantalla, profesor, pero las diapositivas no. Ojo que tengo dos accesos. Usen en el otro. Estamos visualizando su pantalla. Lo que falta es ampliar la diapositiva. Está ampliada toda.
No se ve nada. No se ve o se ve Se parcial. visualiza solamente su escritorio, su explorador. Ya, un momento. Solamente se ve el logo. Ahora, ahora se visualiza, por favor. No, ingeniero. A ver, voy a cerrar todo y voy a abrir ya. Esperen un momento. Ahora, el sistema dice que estoy compartiendo la pantalla. Está oscuro, profesor, todo. Ahí me dicen. Sí, oscuro, ingeniero. A ver, un momento.
Aló. ¿Ahora se ve? Ya está, ya, profe. ¿Se ve ahora? Ok. Bien, les mencionaba, ahí están los datos del MEF, cuando estaba pidiendo el inventario, y con quién tienen que coordinar, con Elar Salazar La Rosa, coordinador de gestión de bienes. Y estábamos aquí, en las normas. Les comentaba la última, que es el Decreto Supremo 09-2019 MINAN, régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto fue aprobado ya en 2019. Entonces, en base a estas normas que habíamos comentado, es que ustedes tienen que trabajar no solamente la Directiva 03, sino estas normas del MINAN. Ahora, ¿por qué? Porque las normas del MINAN han establecido ya definiciones específicas para el procedimiento, con quién tengo que trabajar. Ojo que estamos hablando de un decreto supremo que está por encima de la directiva SBN. El decreto supremo es una norma especial, y como especial, por el tema medioambiental, prevalece sobre cualquier otra, ¿no es cierto? Y nosotros todavía tenemos a nuestra directiva 03-2013 SBN, que está en función del reglamento anterior, que fue aprobado en el año 2012, el Decreto Supremo 01-2012 MINAN, me parece que fue. Y entonces, ese reglamento ya está fuera de vigencia, ya fue, y entonces es que tenemos que ceñirnos a lo que dice el nuevo reglamento. El nuevo reglamento hace definiciones, establece que hay elementos contaminantes, bueno, no establece necesariamente cuáles, pero ya es un tema de buscar y determinar pues que hay elementos que son dañinos para la salud, para la población, que hay elementos como metales férricos que hacen daño, los hidrofluorocarbonos, los hidrocarburos, los amoníacos. Entonces, una serie de elementos que dentro de los equipos eléctricos y electrónicos, mientras están cerrados, no hay mayor complicación porque tienen su sistema de seguridad. El tema es cuando estos son rotos, estos se queman, estos son almacenados indefinidamente, y entonces allí sí nos creamos un problema, porque los elementos internos quedan expuestos por el almacenamiento indefinido. Puede que hayan sulfatación de los elementos internos y cosas por el estilo. Recordemos que hay varias pilas electromagnéticas dentro de muchos equipos, así como muchos de estos elementos como diodos, resistencias, transistores, capacitores, estos que parecen unas lentejitas que son parte de las tarjetas eléctricas y electrónicas, tienen elementos químicos que finalmente pueden ser perjudiciales si son lavados con sustancias de las que fueran, incluso el agua, pudiendo ser otras también, ¿no es cierto?, dependiendo de la exposición en la que se encuentren. Entonces, no solamente la lluvia sería perjudicial y lavaría estos elementos que están dentro de las tarjetas transistorizadas, con elementos que finalmente pueden ser dañinos para la salud. Ahora, hasta ahora no hay estudios ciertos que establezcan esto, ¿no es cierto?, que estos elementos producen enfermedades y la población se está viendo diezmada. No existe
pero precisamente para evitar que esto en efecto sea así de real, entonces es que debemos prevenir que estos equipos eléctricos y electrónicos tengan un destino diferente del uso adecuado, del tratamiento adecuado a través de una planta determinada, creada para desensamblar los componentes según metales. Muchos equipos tienen mercurio, tienen plomo, tienen cadmio, tienen cromo. Entonces, sustancias que, de no ser debidamente tratadas, o sea, definitivamente van a causar deterioros en la salud de la población que esté alrededor. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque si no usamos una empresa que le dé el debido tratamiento, entonces es probable que desechemos esto y su lugar de destino final va a ser un botadero. Y si eso lo hacemos en provincias, los botadores generalmente van a estar en la cuenca de un río. Y el río va a lavar todas estas sustancias, y así como vemos el inconveniente de la minería ilegal en Madre de Dios, y que todos los peces tienen mercurio por el tema del lavado del oro, igual vamos a tener el mismo problema en muchas cuencas a nivel nacional. Agua que en general es usada por la población, no solamente para consumo humano, sino para regadío y sembríos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un problema de aquí a unos años, que Dios no quiera, pero tratemos de evitar eso. Por eso es que estos equipos no deben ser destinados a un tacho de basura o a la basura del recolector de residuos sólidos que pasa de la municipalidad. En especial, estos reciben un tratamiento diferente, y entonces son desarmados, y dependiendo del tipo de material, son almacenados para luego ser comercializados. El comercio de estos elementos, de estos componentes, no se hace a nivel nacional. O sea, nosotros ni siquiera podemos separar muchos de los elementos que están en composición de estos equipos eléctricos y electrónicos. Lo máximo que hacemos es obtener el cobre, ¿no es cierto? El cobre de los cables. Para eso sí son buenos los chatarreros. Entonces se sacan el cobre, y es un metal que tiene relenta, y entonces por eso se buscan los alambres, y eso tiene un valor para los chatarreros. Y entonces, así como esos, hay innumerables elementos que pueden ser perjudiciales para la salud: el níquel, el estaño, el plomo, la plata, incluso el oro. Son elementos que vamos a conseguir dentro de estos equipos eléctricos y electrónicos. Entonces, pensando en eso, en estos elementos perjudiciales para la salud, es que, alineados con el MINAN, que busca un adecuado uso de estos equipos, es que la SBN emitió en su momento la directiva para el tratamiento, para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y entonces hay definición para eso. El antecedente de eso les comentaba que está en el Decreto Supremo 01-2012 MINAN, ya derogado ahora por el nuevo régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por Decreto Supremo 09-2019 MINAN. Entonces, esta Directiva 03-2013 también debe ser modificada. Como todavía no es modificada, y esto está en manos ahora del MEF, quien es que tendría que hacer la revisión, es que por el momento entiendo que tienen que usar tanto la Directiva 03-2013 y las normas MINAN. El objetivo de nuestra directiva pues era dar de baja estos bienes y hacer la donación
a empresas operadoras que le den el adecuado uso a estos bienes. Entonces, ¿a través de qué acto de disposición? A través de la donación. Esto se ha visto a veces observado por las municipalidades, toda vez que la ley orgánica de municipalidades establece cómo se disponen los bienes de la municipalidad. Sin embargo, como comentaba al principio, la norma de bioseguridad del MINAN es transversal, y de hecho, cuando aparece la ley orgánica de municipalidades, nadie hablaba de residuos RAE, y entonces no pretendamos que en una norma bastante ya antigua aparezca alguna regulación al respecto. Más bien, por el tema medioambiental, es que prevalece la norma MINAN, este decreto supremo de aplicación de todos, no solamente del Estado, sino de las personas particulares y de las personas jurídicas, y entonces del ámbito público y del ámbito privado, y entonces todos debemos estar alineados a esta norma. Entonces, aun cuando la ley orgánica de municipalidades o la ley orgánica de gobiernos regionales no establezca un procedimiento, un destino final expreso para los RAE, debemos acatar lo que dice la normativa especial, que es el reglamento MINAN. Y no es cualquier reglamento, es un decreto supremo. Entonces, ahí estamos alineados todos. Este reglamento establece entonces que hay empresas comercializadoras de residuos sólidos. Y ya también establece que, a diferencia de lo que dice la directiva, que podríamos destinar en donación los bienes a favor de operadores RAE o a favor de sistemas de manejo RAE, lo que establece ya la norma MINAN es que estos sean necesariamente a empresas operadoras de residuos sólidos, pero aquellas que tengan planta, aquellas que no necesariamente sean las que transporten los RAE. Y entonces ahora nos toca a nosotros ver que la empresa favorecida con la donación de nuestros RAE sea expresamente aquellas destinadas o con destino a estas que tengan planta. Y finalmente va a haber un sinnúmero de intermediadores, pero debemos tener la certeza de que va a ir a través de un sistema de manejo RAE, pero con destino a una planta, a una empresa operadora que tenga su planta. ¿Correcto? No es que se pierda en el camino y diga yo entregué a un sistema de manejo RAE y este nunca dejó los bienes a la empresa que le daba el mejor tratamiento. Entonces, se pretende evitar eso. Se pretende evitar que en el camino desaparezcan los RAE y se comercialice como de forma informal. Todo porque, bueno, se puede obtener ciertos recursos, obviamente, como ya decía, ¿no es cierto? Hay láminas de oro, hay láminas de plata en estos aparatos, incluso el cobre de los cables, pero eso no significa que deba ser trabajado informalmente y finalmente yo podría tener algún recupero con eso, pero el resto, finalmente otra vez tenemos el mismo problema que va a ir a parar a un botadora en la cuenca de un río. Entonces, para evitar eso, es que está la obligación de que esto sea a través de un sistema de manejo RAE, según las normas MINAN ahora. Entonces tú harás tu procedimiento según lo que dice la directiva, pero tendrás que tener en consideración la norma MINAN para ver a quién le dono y cómo se lo dono, y finalmente los documentos que me va a entregar, dando cuenta que en efecto fue el destino final a una empresa operadora con planta. ¿Correcto? Esas son las exigencias que ahora debes tener. No es que expresamente solo voy a aplicar la directiva SBN. Es más, a lo mejor tengas que considerar que como con este tiempo de pandemia no tienes un
una visita física del operador, sino todo va a entrar por tu mesa de partes virtual, le vas a pedir documentación virtual, y lo mismo, cuando tengas que convocarlo, no vas a pedir que venga expresamente a tu mesa de parte a dejarte los documentos que se piden como requisito en la directiva, sino que todo eso tenga que ser a lo mejor recibido por correo electrónico, y tendrás en cuenta pues quién llegó primero o quién no. O en el mejor de los casos, bueno, coordinarás con la Dirección General de Abastecimiento, con la DGA, para que te diga pues cuáles son algunos lineamientos que puedes tomar ahora, en tiempo de pandemia, para hacer tu proceso de gestión de RAE. Como te digo, yo te planteo el uso de la mixtura de estas normas, pero finalmente la última palabra la tiene la DGA. Entonces, hay un tratamiento adecuado que se tiene que hacer, como se menciona en las normas MINAM. Esto es lo que teníamos, que vendíamos todo como chatarra. Lo que queremos, incluso alineados al MINAM, es que hayan empresas operadoras que le den el mejor tratamiento, que generen puestos de trabajo adecuados, bien remunerados, y que se separe pues el cobre, el níquel, el cadmio, el mercurio, de estos elementos que envenenan a la persona, y entonces darle el mejor tratamiento y destino a estos elementos químicos. Entonces, un chatarrero cuando recibe un RAE, lo que va a hacer es no contratar a personas, sino que agarra el RAE, el residuo de aparato eléctrico y electrónico, lo tira contra el suelo, esto se abre y manda a los niños a que saquen todo el cable de cobre. Y eso pasa siempre. Ellos no contratan personal para que despiecen, desarmen, descompongan el equipo eléctrico y electrónico, como si lo va a hacer una empresa debidamente conformada para tal fin. Entonces, eso es lo que queremos. En base a eso, también entiendo que el MEF está diseñando una nueva directiva, ya hay reuniones con relación a ello, y se están alineando a las normas MINAM. Esa directiva también está contemplando la reducción de los plazos y la forma de cómo se va a notificar, como te mencionaba, a través de correos electrónicos, y a quién le voy a tener que donar y cuáles son los requisitos, porque todo cambió, ¿no es cierto? Y entonces, entre esas formas, como uno de los recursos, o uno último de los recursos, no sé cómo esté la norma, hay campañas de acopio. Estas campañas de acopio son las que generan las municipalidades. Yo me atrevería a recomendar que si hay entre los integrantes municipalidades, traten de coordinar con el MINAM para que siquiera una vez al año generen una campaña de acopio en sus distritos. De manera que la población, porque no solo son las empresas públicas las que van a disponer de esos RAE, también la población tiene estos RAE en sus casas, en sus hogares. ¿Y dónde van a parar estos RAE? Entonces la idea es que la municipalidad una vez al año destine un lugar físico, sea un patio, sea una canchita de fútbol, sea un almacén, de manera que allí se acopien los RAE de la población y pase un sistema de manejo RAE llevándose esos RAE y se los lleva a la empresa operadora que tenga planta. Todo eso ya está debidamente regulado en las normas MINAM. Entonces es cuestión de revisarlas y ver cómo vamos a hacer. Entonces, generamos este punto de acopio, no siendo la municipalidad la receptora de esto, sino un almacenamiento temporal solamente. No es que yo les voy a donar mis RAE a la municipalidad, no es la idea, sino es que la municipalidad promueva un lugar físico
donde almacenar temporalmente los RAE y después venga el sistema de manejo RAE autorizado o designado o elegido como ganador para que él transporte y se lleve los RAE con los cuales los cuales le han sido donados. Entonces, ese sería en definitiva el procedimiento, ya no necesariamente el 100% de lo que se dice en la directiva. En la directiva hay definiciones que están netamente vigentes, ya conocemos cómo hacemos un procedimiento de baja, es el mismo que tenemos que aplicar al tema RAE. Ojo que los RAE no se dan de baja para donar a cualquier otra entidad pública. O sea, si yo quiero donar a otra entidad pública, daré de baja pues por obsolescencia técnica. Pero si yo digo que son RAE, esos ya están destinados para aplicar las directivas SBN y las normas MINAM. Lo mismo en el caso de la chatarra. Si yo doy de baja por chatarra, habíamos comentado que el destino para esta chatarra es la venta. No hay otro destino. No es que yo dé de baja chatarra para vender. O perdón, dé de baja chatarra para donar. Yo no puedo donar chatarra. El destino de la chatarra es la venta. Así como el destino para los RAE, calificados ya como RAE, será el de la donación a un operador, a una empresa operadora debidamente constituida que tenga planta. Entonces, en ese sentido, si tú crees que tus equipos eléctricos y electrónicos todavía tienen un cierto uso, entonces esos no son RAE. Entendamos que los RAE son los residuos que ya no tiene reparación, que es imposible su arreglo, que no puedo hacerle mantenimiento, que no voy a pretender repararlo porque ya no se puede, porque se quemó, porque se rompió, lo trozaron, se cayó, se abrió en 1000 pedazos. Es imposible tratar de ponerlo nuevamente operativo. Si eso es así, entonces estoy hablando de un RAE. Entonces, no porque yo tenga, por ejemplo, un ventilador que ya no uso, digo, como es eléctrico, es RAE. No, señor. Si el bien está operativo, entonces yo podría dar de baja por obsolescencia técnica, por mantenimiento o reparación onerosa, porque tecnológicamente está desfasado, ¿no es cierto? Pero no porque sea RAE. Si el bien está en uso, no califica como RAE. RAE será cuando ya no sirva, cuando ya sea imposible ponerlo en operación, ¿correcto? Entonces hay diferencia. Cuando sea RAE, hay un único destino, la donación a estas empresas operadoras de RAE. Cuando todavía se pueda usar, aun cuando sea eléctrico o electrónico, yo podría darlo de baja por la causal que corresponda, no siendo la RAE, obviamente. Yo podría donar, podría vender, podría permutar, podría transferir como dación en pago o transferir en retribución de servicio y no habría mayor inconveniente. ¿Estamos? Dicho eso, entonces, puedo dar de baja el procedimiento, lo ven en el material que se les ha entregado. No me voy a detener en eso porque ya lo han visto en la primera clase, la baja de los bienes, y como RAE no hay mayor inconveniente, no hay mayor excepción, sí convendrá que me detenga en el tema de la donación. Una vez dado de baja, entonces tengo que verificar mis RAE, y eso lo haré a través de un informe técnico. Pero el informe técnico, ya les mencionaba, como en todos los casos, apóyense del área técnica. El área técnica les dirá, este bien ya no se puede reparar. ¿Pero por qué no se puede reparar? Se quemó. Ya, si se quemó, entonces yo en mi informe técnico calificaré que es RAE, ¿cierto? Pero si el área técnica simplemente dice, este bien está deteriorado,
Eso no me ayuda a calificarlo como RAE. Tú tienes que apoyarte, o sea, enseñarle al área técnica a que te diga si se puede reparar o no se puede reparar, a que si se puede seguir usando o no se puede seguir usando. De manera que a ti te ayude, porque ese informe del área técnica no es el informe de baja. Tú tendrás que hacer como patrimonio un informe técnico que diga estos bienes califican como RAE y estos no. Tú harás la división y entonces tú dirás estos bienes se dan de baja por RAE y estos otros, que son eléctricos y electrónicos, califican como mantenimiento o reparación onerosa o obsolescencia técnica o están excedentes porque están nuevos, sirven, están para que alguien los reciba y los ponga en uso. Entonces, esos bienes que son eléctricos y electrónicos, no porque sean eléctricos y electrónicos, deben ser calificados como RAE. Lo que ya no sirva, eso sí, sin ni vuelta que darle. No solamente el equipo eléctrico y electrónico será dado de baja, sino dado de baja también sus componentes y sus accesorios. Entonces, si tú tienes una fotocopiadora, das de baja el bien, pero también das de baja el tóner, porque imagínate que tengas en tu almacén 50 tóner que has comprado para todo el año, pero tu fotocopiadora se malogró. Entonces, ¿para qué vas a necesitar el restante de tóneres que están todavía en tu almacén? Si tu fotocopiadora ya no va y la calificas como RAE. Entonces, esa fotocopiadora llevará también como baja todos sus tóneres. Lo mismo, si se trata de una impresora láser, necesitará también tóner. Y seguirá también, en el mejor de los casos, darás de baja eso y todos sus componentes y sus accesorios. Entonces, no tendría sentido quedarte pues con los tóner para luego hacer qué con ellos. Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero los tóneres vendrían a ser existencias de almacén. No son bienes patrimoniales, son existencias de almacén. Correcto, pero prevé la baja del almacén y juntas la disposición como RAE de los dos, de tus tóner y de tus equipos eléctricos y electrónicos. ¿Ya yo puedo incluir la baja de la existencia de almacén en mi informe? No. De hecho va por separado, ¿no es cierto? A lo mejor tú no veas el tema del almacén, pero coordinas ya. Imagina que tengas tóner solamente para tu fotocopiadora. ¿Qué sentido tiene que sigan almacenados en tu almacén? Después que tú dispongas de tu RAE, eso va a quedar ahí, nadie lo va a mover y va a pasar un año, va a pasar 2 años sin movimiento. O sea, no tendría sentido que eso se quede en el almacén mientras tú das de baja tu RAE. Profesor, pero en ese sentido, nosotros en nuestro caso devolvemos los tóneres a la sugerencia de almacén para que ellos dispongan de esos, para disponer de otros bienes que puedan dar uso a esos tóners. No necesariamente le puedo dar rebaja, los devuelvo al almacén. Bueno, eso será siempre que, o sea, suponiendo que tengas una impresora en cada oficina del mismo tipo y del mismo marca y del mismo modelo. Entonces devolverás pues porque eso se puede usar en otra máquina, ahí no hay problema. Yo estoy recomendando que si tú tienes una sola impresora y tienes su micrófono, por favor. Si tienes los toners asociados a esos en el almacén, a esa única máquina, a ese equipo eléctrico, entonces no tiene sentido pues que tú, por tu lado, como patrimonio, des de baja solo tu impresora como RAE, y el almacén ni se entera. Y después el almacén ve que no hay movimiento de esos bienes. ¿De quién? De los toners. Y no lo va a ver, en efecto, porque tú ya no lo vas a requerir. El área usuaria ya no lo va a pedir porque era el único que pedía. Pero por el contrario, si yo tengo 4 o 5 máquinas de ese tipo, entonces sí, pues lo devuelvo al almacén. El almacén seguirá distribuyendo según requerimiento de cada área, ¿no es cierto? Ahí no hay problema.
Vale, ingeniero. Profesor, una pregunta. En el caso de baja de los equipos de cómputo, ¿tenemos que tener un informe de informática? De preferencia, sí. Según el tipo de bien, por ejemplo, si tú tienes equipos de cómputo, será TI, ¿no es cierto? O la oficina de informática, o la oficina de computación, lo que sea. Correcto, Si tú tienes, gracias. claro, si tú tienes equipos médicos, será el área de mantenimiento, reparación, ¿no es cierto? De Si acuerdo tú al área tienes, técnica. sí, de acuerdo al área técnica. Claro. Ya, claro, profesor, muy claro. Gracias. Ok. Entonces, en el caso de la gestión de los RAE, el procedimiento es el siguiente. Entonces, en base a la directiva, la entidad elabora su informe técnico. El informe técnico, este informe técnico es el que genera control patrimonial. Este informe técnico es el que se sustenta en el informe del área técnica, ¿cierto? El área técnica dirá, esto ya no sirve, esto sí sirve, esto se quemó, esto se trozó, es imposible repararlo, ya no funciona, etcétera. Con eso tú haces tu informe técnico y determinas qué es RAE y qué no. Notificas a los operadores RAE, dice la directiva. Ahora la norma MINAL dice que notifiques a la empresa operadora con planta. O, claro, o que te certifiques que tenga planta y que notifiques a los sistemas de manejo RAE. Eso dice la norma MINAL. Entonces, lo que tú vas a tener que hacer es, ¿qué prevalece? La norma MINAM. Entonces, tienes que notificar a los sistemas de manejo RAE. Hay de dos tipos, de sistema individual y sistemas colectivos. El sistema individual son empresas únicas, ¿no es cierto? Y las colectivas son muchas empresas que se han juntado, se han asociado y han conformado su sistema de manejo colectivo. Y ellos reciben los RAE. Ellos hacen contrato, hacen convenio con una empresa operadora con planta y finalmente simplemente llevan de la entidad pública que da de baja sus bienes, trasladan los bienes hacia el operador RAE con planta, ¿correcto? Entonces, haces tu informe técnico y tienes que notificar a los sistemas de manejo RAE. Los sistemas de manejo RAE, según la norma MINAM, están habilitados por el Ministerio del Ambiente, tiene un registro, el Ministerio, y ellos los autorizan a través de un documento. Y es el requisito que tú vas a exigir. Si está habilitado o no a ser donatario de tus RAE, ¿no es cierto? Paso 3, elevas el proyecto de donación de RAE a la OGA. La OGA aprueba esa donación y entonces tú has determinado quién va a ser el sistema de manejo RAE que va a ser favorecido. Lo convocas con tu resolución ya, obviamente lo citarás, determinada fecha, hora y lugar, y allí le harás entrega. A lo mejor tu resolución diga, tengo 100 bienes acá en Lima, tengo 400 bienes en Tacna y 500 bienes en Piura. Y le especificarás en qué sedes está y cuál es la dirección. De manera que el sistema de manejo favorecido sepa dónde tiene que dirigirse para ir a recoger esos RAE. Bien, se supone que una vez que llega la fecha, hora y lugar para la entrega, se firma un acta de entrega-recepción. Y entonces allí tendrás que apersonarte. Si no puedes viajar, entonces designas a alguien en tu oficina descentralizada o desconcentrada, como fuese, de manera que alguien en tu representación firme el acta que corresponda. ¿Listo? Le da los poderes del caso y no hay mayor inconveniente.
No es que necesariamente tú como patrimonio tengas que ir físicamente hasta allí. Entonces, luego tienes que se registra esa resolución en el SINAVIP, si no, se comunica, como ya te mencioné, en la mesa de partes del MEF, o se coordina con la DGA, de manera de cómo vas a notificarle, una vez que ya culminaste con tu proceso, la resolución a la DGA. ¿Listo? Como en todos los casos, tendrás documentos que tengas que almacenar. En este caso, tendrás la resolución de donación, el informe técnico, la solicitud de donación, la declaración jurada de posesión, cargos de oficio que hayas cursado. Bueno, eso es de la forma antigua, como te digo, a lo mejor tengas que notificar por correo electrónico, y eso lo puedes hacer en base a la ley general del procedimiento administrativo general, ¿no es cierto? Que ya tiene TUO. Busca el TUO de la ley general, el TUO de la ley del procedimiento administrativo general, y en base a eso pues, podrías estar notificando vía correo electrónico. Bien, ¿preguntas hasta ahí? Profesor, quería hacer una consulta. profesor, A ver, dígame su nombre. profesor, A ver, le habla Lucy. Ya, Lucy, después. ¿Qué sucede cuando no hay operadores RAE en la zona? Por ejemplo, yo tengo en zonas alejadas como son fronterizas, como son Purús, también está Atalaya, y tengo bienes ahí, bienes RAE, en donde me indican los encargados de patrimonio, ¿no?, que no pueden hacer su procedimiento, ¿no?, de baja, porque no hay empresas RAE y a ellos les resulta demasiado oneroso sacar los equipos todos a Pucallpa, ¿no? En todo caso, para que se pueda hacer esa ejecución. Ajá. Y me hacían la consulta, ¿qué hacer en este caso? Porque no hay presupuesto, Mira, ¿no? Claro. Mira, de lo que sé, ya hace más de un mes se vienen reuniendo el MINAN y la DGA para actualizar la directiva, toda vez que está desfasada, como verán. Entonces, Así es. ahí se está contemplando, pues, lo que dice la norma MINAN, que sea un sistema de manejo el que vaya a recoger esos RAE. Los sistemas de manejo son particularmente privados, ¿no es cierto? Y ellos son los fabricantes, los importadores, los ensambladores acá de esos equipos, los que venden esos equipos eléctricos y electrónicos, una cocina, un refrigerador, un equipo de cómputo. Entonces, ellos están asociados y ellos son los que en efecto tienen dinero y pueden fletar el traslado, el transporte de estos bienes de un lugar a otro. Entonces, ahora, si en este momento es imposible que esto se esté recogiendo en tu zona, en tu región, yo creo que con la nueva directiva, habría que esperar, no sé, a lo mejor, en el mejor de los casos, pues, no sé, aunque por más largo plazo será medio año, pero en el corto plazo yo estimo que eso ya está modificado y no está esperando la firma nada más. Entonces, en realidad vas a tener que esperar poco ya para que salga la nueva directiva MEF, de manera que pueda ser posible que un sistema de manejo vaya hasta tu región, hasta tu local, y pueda recoger estos bienes. Ahora, si por ahora no han podido, pues hay que esperar nada más. Ya, profesor, ok, gracias. profesor, disculpe, quiero hacerle una consulta. ¿Qué Claro, pasa dime. si no se elabora el informe técnico y de frente la gerencia elabora la resolución sin el informe técnico? Eso no es posible. Mira, de lo que conozco... Me va a pasar porque me han indicado ya que mañana ya elaboraron la resolución y que mañana van a ingresar unos bienes a la empresa por opinión favorable de AJUR, y como asesoría jurídica ha dado la opinión favorable, la gerencia ya realizó la resolución, ¿no? Y me han llamado diciéndome que mañana tengo que elaborar el acta de recepción.
Entonces, yo digo, ahí no hay y un ellos informe técnico. ellos han determinado qué es RAE. Ellos han determinado que es RAE, ellos aparte, pues no sé en realidad Bueno, cómo lo habrán hecho. A mí solamente me acaban de llamar diciéndome que mañana elabore el acta, porque ya está la resolución. ¿Qué pasa si no hay informe técnico? Bueno, en este caso como en los demás casos. No sé, es un tema interno ya. Entiendo que debe haber un... Pero ahí habría responsabilidad de patrimonio, ¿no? ¿Verdad, profesor? ¿O sí? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí, porque tienes la norma SBN que dice que patrimonio elabora y determina como informe qué son RAE. Sí hay su responsabilidad. Aunque sea uno, separa un número fechado con la fecha de la resolución y después haces y te adecuas a lo que se haya aprobado en la resolución, pues, ¿no? Pero sí tiene que haber uno. Que te separen un número y tú elaboras, no sé, para regularizar eso, pues, ¿no? En todo Pero caso sí voy hay a tener responsabilidad. ya. Profesor, disculpe. Al parecer, lo que está hablando la compañera, no pareciera que no fueran RAEs, sino parece que es un alta de un bien, porque usted sabe que cuando no hay una justificación para el alta del bien hay una opinión de jurídica, de repente podría ser de eso, ¿no? De repente, sí, tienes razón. Sí, gracias por la acotación, gracias. Bien. Entonces, a ver, dime, sí, la última. Sí, ingeniero, la última. Quería, de repente solicitar lo que es una aclaración al respecto de la participación de un compañero cuando, hablamos de tóner como un componente de una fotocopiadora. Si un suministro como tóner ya tiene pedido de comprobante de salida, salió del almacén, entonces, esto sigue siendo considerado como, existentes de almacén, porque ya tiene una salida, no sería existente de almacén, ¿o sí? No, ya no, pues, desde que tiene su pecosa firmada, ya no. Claro, no estaríamos hablando de existentes de almacén, porque esto ya tiene salida. Entonces, esto se sumaría nada más a la resolución como un componente más, como un suministro más de la fotocopiadora. Que ya no, claro, sí. Pero ese es en el caso del tóner que está en uso ahorita, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con los 50 que tienes almacén que iban a surtirte en el tiempo, durante los meses, esos tóner? A eso me refiero, o sea, también tendrían que ir a la baja si es que fuese el único equipo eléctrico fotocopiadora que yo tengo, ¿no es cierto? A eso me refería. Claro que la pregunta era de que ellos tenían tóner en la oficina, ¿no? Inclusive hablaron de que se iba a internar ese suministro que tienen en las oficinas. Entonces ya vienes que han salido. Entonces no era... Hay varias políticas internas que, o sea, ya habiendo salido del almacén, seguramente, como pasa por ejemplo en la SBN, quien genera, distribuye esto, como las fotocopiadoras o las impresoras están en cada oficina, quien cambia los tóner es la oficina de TI. Entonces TI ya los sacó del almacén, TI los tiene en su poder, y TI es el que finalmente, dependiendo del requerimiento del área, va y coloca el tóner. O sea, me imagino una cosa semejante, o sea, podría devolverse, pero no al almacén necesariamente, sino devolverse a TI. Como te digo, el manejo puede ser variado, pero por ahí puede ser, ¿cierto? Gracias, ingeniero. Ok. Bien, entonces, según la directiva SBN, entonces puede ser que yo emita mi resolución, y emitida mi resolución, tengo que esperar que aparezca un posible operador RAE. Era antes, ahora será un sistema de manejo RAE, ¿correcto? Y entonces tengo que esperar 60 días
para que aparezca el posible beneficiario de esta donación. Si no aparece dentro de ese plazo, yo estoy habilitado para venderlos por subasta, donarlos o permutarlos. Así dice la directiva actual. Como te digo, en el corto plazo, eso yo creo que va a cambiar ya, porque sé que el MEF ya terminó de hacer su directiva, de concordar su directiva con el MINAM. Bueno, pero eventualmente eso dice la directiva, y la directiva es la que está actualmente vigente. Y la segunda excepción es que una vez que yo doné a un determinado operador RAE, si él no aparece durante 6 meses, tiempo que yo tengo que esperarlo, entonces igual estoy libre para hacer mi subasta, hacer mi donación o hacer mi permuta. Cualquier otro acto que no necesariamente sea la entrega de estos bienes como RAE a un operador RAE. Ahí terminaría el tema. Y que hagan sus informes técnicos usando el modelo de la Directiva 01/2015 SBN, sean estos RAE o no RAE, para cualquier tipo de bien que tengan por hacer gestión sobre estos bienes, usen el anexo 3 de la Directiva 001/2015. Preguntas finales. Profesor, una consulta. Si tengo equipos eléctricos, pero que no son residuos, que son por como excedentes, ¿qué canales de disposición le puedo dar? Por ejemplo, dime un par. Por decir, computadoras que están aún en buen estado, pero que no sobran. ¿Cómo así te sobran? A ver, si son sobrantes y son equipos que tienen código... No, me refiero que no son sobrantes de inventario, son excedentes. ¿Qué quiere decir? Que había unas computadoras, por decir, i5, y de pronto compraron i7 por renovación. Las i5 siguen funcionando, pero los trabajadores van a instalarse las i7 y las i5 la van a hacer a un lado. Esas computadoras todavía sirven. Entonces, no sería necesario que lo mande como RAE, ¿no? ¿Podría mandarlo a una subasta? Ah, pero por supuesto. A ver, tú tienes, ya hemos visto la clase anterior, como donación, la posibilidad de aplicar la ley 30.909. A las instituciones educativas, cuando son excedentes, ¿no? Correcto. Ahora, la ley que reemplaza la 27.995 establece textualmente que cuando tú das de baja por causal de estado de excedencia, y estos bienes son de utilidad para el sistema educativo, tienes que ir por la regulación a favor de los colegios. Pero el procedimiento priorizaría la donación al colegio. Se prioriza la donación al colegio. El procedimiento es diferente. Revisa, por favor, la ley 30.909. Ya no es lo mismo como antes se aplicaba, hay que comunicar a la UGEL, la JUL me elige a los colegios y espero un tiempo determinado, etcétera, etcétera. Ahora notificas al MEF, el MEF publicita en su web, quien está interesado pide los bienes y tú le donas. Ya, ahora, lo otro, en el caso de equipos biomédicos, como por ejemplo, siones dentales que se dan de baja por costo oneroso de reparación, casi el 98% es fierro, un 2% será cableado. ¿Eso tengo que mandarlo a RAE o lo puedo vender como subasta? No, lo puedes vender. Tú le puedes decir que das de baja por mantenimiento o reparación onerosa y los calificas así con esta causal y los vendes. Si tú lo calificas más bien como RAE, ya no tienes otra salida que entregarlos como hemos explicado. Claro, porque como RAE no genero nada, ¿no? Mientras que en subasta podría generar ingresos directamente recaudados. Correcto. Gracias, profesor. Ok. Última, nos vamos. Sí, ingeniero.
Bueno, ya esta pregunta creo que se ha formulado anteriormente, pero sin embargo, no sé si alguna salida se podría dar, ingeniero, respecto al procedimiento de iniciar el trámite de baja por RAE, ¿no? Nosotros en las municipalidades distritales, generalmente y en la práctica, llegamos a la etapa primera, ¿no? Notificamos, pues después de la notificación, obviamente no hay solicitud, ¿no?, de beneficiarios o interesados. Entonces, pero sin embargo, hay disposición de la alta dirección del titular de pliego, o sea, el alcalde, de que estos sí o sí se tiene que disponer en 1 mes y medio o 2 meses. ¿Por qué? Porque es un foco infeccioso y es más, está generándose almacenamientos innecesarios o pagos así. Entonces, cuando la institución en realidad requiere de oficinas y no hay oficinas y muchos de los equipos cómputos y esos monitores antiguos que vienen ocupando espacios innecesariamente. Entonces, viendo esto, de repente, al no haberse presentado beneficiarios, no correspondería, ingeniero, de repente un buen sustento técnico, realizar en vista de que no se han presentado y pasar a una donación a los operadores de manejo de residuos sólidos. No, son cosas diferentes, ¿ah? Son cosas diferentes. O sea, tú tienes que ahora establecer que la donación vaya a un sistema de manejo RAE, según la norma MINAM. Y no puedes darlo a cualquier empresa que maneje solamente residuos sólidos. O sea, no es así. Precisamente ahí se va a ir por la puerta falsa muchos RAE porque lo van a comercializar, cosas que tú estás donando. Entonces no es el caso. Ahora, sí, yo veo tu problema, pero lo máximo que yo podría recomendarte es que tú dejes sentado tu posición de que eso tiene un tratamiento, hay una directiva medioambiental del MINAM y de la SBN por ahora, y que este es el procedimiento, y que lo recomiendes. Eso no se puede disponer pues en 15 días, quiero que me lo desaparezca, salvo que lo lleves a otro lugar y lo almacenes temporalmente en otro lugar. Pero los plazos no están para poder ser así de ágiles. Entonces, ahora, eso es una forma. La otra forma es que llames a la DGA y le digas, señores, pongan este plazo porque no puedo más con estos plazos, pues, ¿no? Son muy extensos. Ahora que están haciendo su directiva, aminoren esos plazos, vean una posibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Coordinar con la DGA. Está en sus manos ahora. Correcto, ingeniero. Profesor, señores. disculpe, una última preguntita, por favor. Te quedas hasta el final. Ahorita me despido yo con todos, ya pueden retirarse seguramente porque ya estamos sobre la hora. Te quedas y yo te escucho, no hay problema. Gracias, señores, espero que les sirva todo lo que han aprendido y nos vemos en otra ocasión. Tienen mi correo para recomendaciones, nada más. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches, que les vaya bien. Dime, ¿con quién converso para la última pregunta? Sí, mi nombre es Adivia Vicencio. Mi pregunta es, en la directiva 003 señala la publicación del informe técnico de donación, pero sin embargo, en mi entidad están publicando lo que es el informe técnico de baja. ¿Eso es correcto? ¿La tengo que primero publicar la de baja? ¿O porque a mí, según la directiva 003, me señala que tengo que publicar el informe técnico de donación? Ah, ya, mira, Porque hay una todavía directiva. Sí, de hecho, cronológicamente, si vas procediendo cronológicamente, o sea, no es posible que tú tengas ya la resolución de baja, eso va a ser imposible, porque eso va a venir posterior. Entonces, lo que tienes que simplemente publicitar es tu anexo de la resolución de baja, y no de donación. Claro. Ya. Ahí hay un pequeño lapsus en la directiva. Lo lógico es, sí. Lo lógico es el informe de baja.
Claro, ahí dice, ya. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, buenas noches, gracias. Profesor, buenas noches. Disculpe la molestia. Sí, Uy, profe, un último. disculpe, sino que tuve un problema con el Pucha, internet y se me ha ido una parte de la ponencia. Profesor, ¿puedo hacer una Bueno, consulta última? empezaremos. ¿En cuál te quedaste? Era con respecto a que yo tengo una consulta propia que tiene que ver con los RAE. Lo que pasa es que yo A ver, dime. trabajo en una municipalidad y bueno, yo he llegado a encontrar en otras de las instalaciones de la municipalidad gran cantidad de equipos RAE, pero que se encuentran en una calidad ya deteriorada, oxidada incluso, y ha sido Ya canibalizada. no hay problema, es RAE. Sí, Es RAE, claro. pero, Haz que tu área técnica lo califique como RAE, no hay problema. pero tendría que seguir el procedimiento de invitar a los operadores y todo, porque está en un deterioro ya prácticamente como en estado de chatarra, profesor. ¿Tendría que seguir Mira, el procedimiento? tienes las diapositivas, ¿verdad? Ahí en las diapositivas, al comenzar, están las normas que tienes que aplicar. Ya no es a un operador RAE, sino es a un sistema de manejo RAE, conforme dice la norma MINAN. El MINAN prevalece sobre la directiva SBN, porque la directiva SBN está en función del reglamento anterior, que ya está derogado, del año 2012. Entonces el MINAN ha actualizado sus normas, y el MINAN ahora está estableciendo que la donación es a favor de un sistema de manejo RAE. Ahora, ¿cómo ubicas a los sistemas de manejo RAE? Están en la página web del MINAN. Y es a ellos a los que tienes que notificar. Y sí, sería siguiendo el procedimiento de la directiva SBN. Ahora, cualquier otra duda tendrás que coordinarla pues con la DGA, la Dirección General de Abastecimiento. También al comenzar esta última clase, ahí está un correo y está la persona con la que puedes coordinar. Elar Salazar La Rosa, de la DGA. Ya, profesor, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias. Ok, bien. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias.